Voy a acomodarme aquí. Ok. La semana pasada nos quedamos en la... bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que nos quedamos la semana pasada. A ver, este es de Josetín. La semana pasada hablamos de lo que pasa con Eliyahu Anabí cuando él se siente... Bueno, todavía no vimos esa parte. Cuando él declara abiertamente que no va a haber hambre, que va a haber hambre durante 3 años. Bueno, él no dice que va a haber durante 3 años, al final el hambre fue durante 3 años en la tierra de Israel. Y Hashem le manda como señalizaciones para que él haga tefilá, para que él haga algo para que el pueblo de Israel no esté sufriendo tanto. Y una de las señalizaciones que le manda a Kadosh Baruj Hu a Eliyahu Anabí es que le manda ordim, le manda cuervos que durante la mañana y la noche le den de comer carne y pan. Y él se siente muy incómodo, él no quiere comer carne y pan, sabiendo que el pueblo de Israel está sufriendo. Se entiende del pasuk de que él mamash no comió mucho, comió lo mínimo y lo indispensable para poder sobrevivir. Lo que sí hizo fue tomar del Nahal Kerit, que dijimos que es un Nahal que no sabemos bien a dónde está. Krit viene como de carete, de apartarse, como que Hashem le fue mandando, y Tutim le fue mandando señalizaciones para que Eliyahu Anabí entienda que no está Hashem tan contento con ese Canaút, con esa, ¿cómo se podrá decir? Celo tan fuerte que él tiene para defender a Hashem, que Hashem quiere un líder que también defienda al pueblo de Israel. Y Eliyahu Anabí no entiende todos esos mensajes. Finalmente se seca ese Nahal Krit, él ya no tiene de dónde tomar agua. Entonces Hashem le dice que vaya a la ciudad de Tzorfat y que ahí va a encontrar una señora viuda, que esta señora viuda Bekoshi tenía para comer. Y el pasuk ahí dice, Veine, estamos ya en el Perek Yudaim, pasuk Yud, Yutalef, Batelech la Kajat, y fue esta señora y él la llama a la señora y le dice, Likjina lipat lechem beyadech, por favor deme un poco de pan. Vatomer, y la señora contesta, te juro por Hashem que tengo muy poquitito, tengo una cantidad suficiente, muy insuficiente. Veineni me kosheshet shnai metzim ubati beasiti li ulivni bajalanu vamatnu. Entonces, Jajamim aparte explican aquí que ella ya creía que esta era la última vez que ella iba a comer, porque la cantidad tan chiquitita que tenía ni siquiera era suficiente para ella y para su hijo. Y no, igual ella es muy buena, pero le está expresando a Eliyahu Anabí que es lo último que ella tiene. Se entiende de acá que ella estuvo dividiendo la poquita, la harina y el aceite que tenía, y esto ya era la última porción de comida que ella tenía. Entonces Eliyahu Anabí le dice, no tengas miedo, haz este pastel y vas a ver cómo Hashem va a hacer un milagro y va a alcanzar para todos. Y así fue hasta que se restituyó, se volvió a haber lluvias, todo el tiempo la harina y el aceite no se acabaron, gracias a que ella hizo esta mitzvah de Gesed. En verdad, parecería como que la señora le está dando de comer a Eliyahu, pero en verdad el enfoque correcto es ver que Eliyahu le está dando de comer a la señora, porque Eliyahu tenía de dónde, es decir, hace un ratito los cuervos le traían de comer, Eliyahu podía, es Eliyahu Anabí, podía haber sacado comida de cualquier lado. Gracias a la bondad de la señora pudo subsistir gracias al favor que le hizo a Eliyahu Anabí. Ok, pero nosotros nos quedamos la semana pasada hablando un poquito del Oref, hablamos del cuervo, trajimos diferentes psukim, Mamare Hazal, cuando el Naví, la Torah, habla del cuervo. Entonces vamos a hacer un pequeño así repaso rápido. La primera vez que la Torah habla de un cuervo es en el Mabul, cuando Noah manda al Oref, al cuervo, para que el cuervo vaya a ver si hay sequedad y si ya se puede salir del arca. Y el Oref, trajimos ahí la conversación que el Midrash trae y que Rashi trae, que el Oref no quiso hacerle caso a Noah, dio unas vueltitas y regresó a la Teba otra vez. Noah, bastante molesto, no lo quiso recibir al Oref, y Hashem le dijo, recíbelo porque él va a tener un shlichut, en algún momento de su vida él va a hacer una cosa buena.
Hablamos también que el Midrash dice que el Oreb fue una de las 3 criaturas que tuvieron una vida íntima en la Teba, a Filu que estaba prohibido. Las tres criaturas fue Ham, el hijo de Noach, el perro y el cuervo. Ellos 3 no, fueron egoístas en ese sentido. ¿Cuál fue el motivo que Hashem prohibió a Noach y a su familia en el año y los 10 días que estuvo en el Mabú, que estuvo en la Teba, que no puede tener una vida íntima? Porque el mundo está sufriendo y tú no vas a estar haciendo como que si no pasó nada. Entonces tú, Baruch Hashem, estás vivo, pero de todos modos participa en el dolor de la humanidad, del sufrimiento de todas las criaturas que se murieron. En el otro lugar donde vimos la palabra Oreb es en el libro de Shofetim, que aquí lo traje, para que lo veamos. En el Perek Zain, en el libro de Shofetim, en el Perek Zain, nosotros en su momento estudiamos que había un Shofet, había un juez que se llamaba Gidón. Gidón no era un juez que era muy inteligente, no vemos en él mucha Torah, no era una persona sabia, era muy bueno, era una persona muy buena porque lo vemos a él cómo estaba ayudando a su padre, como dice el Naví, Jovet Hitim Bagat. Él juntaba Hitim porque los midianitas, que eran muy reshaim, destruyeron todas las plantaciones de Hitim, de comida de los Yudim. Entonces Gidón estaba ayudando a su papá. Cuando aparece el Malach con Gidón y le dice que él tiene que ir a la guerra y que Gidón dice, ¿yo cómo voy a ir a la guerra? La primera reacción que tiene Gidón con el Malach es, hoy es Pesaj, era Pesaj. Y hoy nosotros nos acordamos de nuestros antepasados que Hashem nos sacó de Mitzrayim. ¿Dónde está Hashem ahorita que el pueblo de Israel está sufriendo tanto? ¿Dónde está Hashem? Ese cuento fue un cuento que nos contaron que Hashem sacó a los judíos de Mitzrayim y que escuchó el grito de los judíos que estaban sufriendo en Mitzrayim. ¿Dónde está Hashem ahorita que está permitiendo tanto sufrimiento? Y esa cosa que aparentemente a lo mejor para nosotros es que falta de respeto, cómo le habla así a un malaj, fue una cosa muy linda, que al malaj le gustó mucho, a Boreolá le gustó mucho, y le dijo, tú vas a ser el líder del pueblo de Israel. Una persona que siente el dolor así tan grande y que se queja de ese dolor, lemán, del pueblo de Israel, y no dice, bueno, Mina Shamaim, nada. Si el pueblo de Israel está sufriendo, hay que hacer ruido, cielo y tierra, para que se acabe este sufrimiento del pueblo de Israel. Entonces, él pudo tener el mérito de ser el líder del pueblo de Israel. Él sale a la guerra. Hashem le dice, es muchos soldados, quita soldados. Hashem sigue diciendo, son muchos soldados. Y seguramente se acuerdan que Hashem le dice, ve y haz una prueba. Bájalos a un río y vamos a ver cómo ellos se agachan para tomar agua del río. Los que se aposternen para tomar agua del río significa que son gente que están acostumbradas a hacer avodah zará, los quitas de la guerra. Y nada más te quedas con los que se agacharon de manera como que tomaron el agua así con las manos y se la lamen de la boca. Eso quiere decir que son personas que no hacen avodah zará. Finalmente, el ejército fuertísimo que tenía de Midian se confronta contra 300 personas. De las 12.000 que él tenía en un principio, solo 300 se quedan como personas que no estaban acostumbradas a hacer avodah zará. Y Hashem hace un milagro y se gana la guerra con estas 300 personas. ¿Cómo acaba la guerra? Cuando el ejército de Israel puede atrapar a 2 ministros de los midianitas. Uno se llamaba Oreb y el otro se llamaba Zeb. Es decir, aquí la segunda vez que la palabra Oreb aparece en el Tanaj, aparece como el nombre de un enemigo del pueblo de Israel. Y después el Tanaj, en el libro de Ishayahu, también aparece la palabra Oreb como un prototipo de Edom, del Galut que estamos viviendo ahorita. Y también aparece la palabra Oreb, dijimos en el cántico de Shira Shirim, cuando dice que Butzotav Taltalim, espérenme, que Butzotav Taltalim Shejorot Kaoreb, negras como el cuervo. Y después dijimos que también está la palabra Oreb en el libro de Teilim, en el capítulo Kuf Mem Zain, que aquí lo tengo, un minuto para decirlo bien. Cuando el Naví en el Aleluca está, Meshabeach está alabando a Boreolam, ¿y qué le dice? Que Hashem le da de comer a todo el mundo, es el pasuk Tet, Noten libem alachma, le da a los animales de comer,
Libne Oreb y a los pichones de los cuervos, ayer y creu, cuando estos pichones los llaman. Entonces nosotros dijimos que la característica que tiene el cuervo es que él desconoce a sus hijos, a sus crías, a sus pichones cuando nacen, porque Hashem hizo una naturaleza que los pichones de los cuervos cuando nacen no tienen plumaje negro, tienen plumaje blanco. Entonces el Midrash dice que el Oreb va con la señora Orebet y le dice, tú me engañaste, estos no son mis hijos, entonces yo me voy, yo no tengo por qué pagarles la colegiatura a estos chicos, estos no son mis hijos, me retiro. La Orebet mira a los hijos y dice, ¿qué onda? ¿Qué me hicieron? Me hicieron quedar re mal con papi, y se va el Oreb, el señor Oreb y la señora Orebet se van y abandonan a los pichones, y Hashem hace que estos pichones puedan seguir viviendo. Interesante que si Hashem estaría enojado con el Oreb y la Orebet porque son Ahzarim, porque son malos, son Ahzarim, son crueles. ¿Por qué Hashem hace que sigan existiendo Orvim? Si el Oreb es tan malo, ¿por qué Hashem hace y le manda insectos? Así dice Midrash, que le manda insectos a los pichones esto para que ellos puedan comer, aunque los papás no lo alimenten. ¿Pero qué va a pasar con estos Orvim en unos días más? Su plumaje se va a hacer negro y se van a convertir en cuervos. Ellos no se van a quedar pichones toda la vida. Pero Hashem hizo un sistema que nos quiere enseñar a nosotros, de que fue el resumen de que el shiur pasado fue, de que todas las cosas malas al final tienen una finalidad que son buenas. Eso no quiere decir que por eso hay que volverse malo, porque al final todo lo malo tiene algo bueno. No, pero Hashem en el Oreb le quiere demostrar a Eliyahu Anabí, no le mandó Yonot, una Yoná, una paloma, un ruiseñor, una ave bonita, le mandó un ave fea, que ver ese ave significa, hay algo que tú estás haciendo que se parece a este ave. Este ave es un egoísta. El Oreb, así como la conducta que tuvo con Noah fue una conducta egoísta, yo no me voy a ir, ¿por qué me estás llamando a mí? Hay un Midrash que no dije la semana pasada que lo encontré, es que el Oreb, dice el Midrash, uno de los argumentos que le estaba refutando a Noah que no quiere salirse de la Teba es, a ver, todas las cosas, todas las criaturas comestibles, los animales y las aves que no son kasher, tenía que Noah traer dos, macho y hembra. De lo que es kasher, de lo que es tahor, tenía que traer 7 machos y 7 hembras. Entonces el Oreb le dice a Noah, a ver, no te entiendo una cosa. Tú eres malo y Hashem es malo, dice el Midrash. ¿Por qué? Porque Hashem te está diciendo que me mandes a mí de la Teba cuando yo nada más soy 2, macho y hembra. En cambio, de los teorim, de los que son kasher, tienes 7, tienes 14. ¿Por qué no mandas a un kasher? Puede ser dos cosas. O que eres una mala persona, o que te quieres casar con mi esposa. Así de ridículo llega a pensar una criatura. Obviamente esto es un Midrash que pero Mora, ¿cuál era el motivo real? ¿Por qué mandó a Oreb? Hay que entender el Midrash así como lo trae, o hay que sacar una conclusión de ese Midrash. El Maharán de Praga, la corriente que él sigue es que no necesariamente existió esta conversación. Esta es una conversación que Hazal trajeron para enseñarnos a nosotros algo. La persona que es egoísta, la persona que es mala, que no le gusta compartir de sus cosas, fíjense cómo se dice cruel en hibrit, Ahzar. Ahzar, si lo dividimos en dos, es me traumaste, Tere. Es alejado de lo extraño. Él es bueno con lo que él conoce, con lo que está cercano a él, pero es cruel con todas las demás personas. Hay muchas personas así en el mundo. De COVID, Cuando uno las conoce, con su familia son muy detallistas, se fijan en cada cosa. A la suegra le hacen todo. Si la suegra necesita un favor a las 3 de la mañana, ahí está. Pero con otras personas, no es mi familia, que no tengo nada que ver. Seguramente oyeron de que la cigüeña, en hibrit se dice Hasidá, que es Hasidá. Dice Rashi, ¿por qué se llama Hasidá? Porque osa gesed im javerotea. Hace gesed, la Hasidá, la cigüeña, hace favores con la gente de su especie. Entonces el Admur de Gur pregunta, si hace gesed la Hasidá, ¿por qué no es kasher? Si nosotros se supone que nos tenemos que alimentar de animales, en el cual cuando lo comemos se transforma en nuestra sangre,
Por eso nosotros no comemos animales salvajes, porque nos llenaría a nosotros de salvajismo. Comemos puros animales mansitos, buenitos, que hacen caso, el borrego, la vaca, no matan a nadie, son muy tranquilitos, porque Hashem quiere que la carne de esos animales nos entre a nosotros, porque seamos buenas personas. Entonces, si la cigüeña es buena onda, porque hace gesed con las otras cigüeñas, ¿por qué las cigüeñas no es kasher? Entonces el Admur de Gur contesta, porque la cigüeña nada más hace gesed con otras cigüeñas. Con otros no hace gesed. Entonces dice el Admur de Gur, a nosotros no nos sirve alguien que nada más es bueno con su familia. Con fuera de lo que es su familia ya se olvidó que existen, es un egoísta. El Oreb es la representatividad del egoísmo. Por eso Hashem no quiere que Hashem manda al Oreb justamente que le dé de comer a Eliyahu, porque le está diciendo a Eliyahu, no seas egoísta. Esto que tú decretaste que hay hambre, te agradezco porque lo hiciste por mí, pero hay un pueblo de Israel que está sufriendo, no es correcto. Pero Eliyahu todavía no entiende ese mensaje. Otro punto que vimos del Oreb es que no genera la persona una atracción. A la gente no le gusta el cuervo. Cuando un cuervo lo ve todo negro, dice, ay, mejor me voy. Porque ese rechazo, de alguna forma, es su color. Pero nosotros vimos que el Midrash en Shira Shirim dice que una persona que quiera adquirir la Torá tiene que ser negra como el Oreb. Es decir, lo que el Oreb viene a enseñarle a la persona es que requiere, la persona que quiere tener estudio de Torá, tiene que esforzarse, aunque eso le cueste, tenga un costo físico, o sea, un sacrificio físico, que se ponga negro. ¿Qué quiere decir que se ponga negro? Que se esfuerce, que se ensucie con la ardil. No se puede decir que se ensucie con la Torá, porque la Torá es pura limpia, sino que haga cosas que requieran de un esfuerzo a la persona para que se acerque a la Torá. Eso es lo que nosotros dijimos del Oreb, que dice que Butzotab Taltalim, que hay que se estudia sobre cada kotz, que Butzotab viene de la palabra, es el plural de kotz, que todo kotz de kotz efshar lidrosh tile tilim shel alajot. Ok, ahora vamos a hablar un poquito del tal y del matar. Cuando nosotros vimos en el principio del Perek, Yud Zain, que Eliyahu Anabí jura y dice, yo juro, Jai Hashem Elokei Israel Asher Amadeti Lefanav, y mi Shanim Aele tal umatar. Yo juro que no va a haber ni rocío ni lluvia. Al final, nosotros vemos de que Hashem no le hizo caso a Eliyahu Anabí y no hubo lluvia, pero rocío sí hubo. ¿Por qué rocío sí hubo? Dicen los Jajamim, porque el rocío es algo básico para la existencia de la humanidad. Si Hashem quitaría la lluvia y el rocío, daría como la impresión de que Hashem no quiere tener ningún contacto con la humanidad. El rocío, dice el Gaón y Vilna, es el Kesher Nitzchi, es la demostración de una relación eterna que hay entre el pueblo de Israel, incluso en épocas que hay Astarat Panim, incluso cuando no parece que Hashem está con los Yudim, tal rocío siempre cae. Nosotros, Besat Hashem, este Shabbat, que es Shabbat Shuva, se lee. ¿Por qué se llama Shabbat Shuva? Porque se va a leer después de la parashá de la semana, la Haftará del libro de Osea, que empieza diciendo, Shuva Israel ad Hashem Elokeja, Kikayalta beadoneja, regresa a Israel y habla sobre el tema de la Teshuvá. Y en uno de los pesukim que se va a leer en Osea, va a decir, Eye katal le Israel y frasca Shoshana. Hashem le dice al pueblo de Israel, yo siempre voy a estar con ustedes, en las buenas y en las malas, me vean o no me vean, se porten bien, se porten mal, no importa. Yo voy, así como el rocío siempre cae, aunque hay hambre y no llueve, el rocío sí cae. El rocío no puede alimentar ganado, ese es el problema, pero rocío siempre cae. La relación que el pueblo de Israel tiene con Hashem es como el rocío, siempre va a caer, siempre va a haber rocío. Este rocío que Eliyahu con su capacidad humana quiso quitar y Hashem con la capacidad divina no le permitió quitar, le quiso enseñar a Hashem a Eliyahu que no se puede enojarse completamente, que el pueblo de Israel pecó, ok, estamos de acuerdo que pecó, pero eso no quiere decir que hay una desconexión total, que por eso hay que destruir al pueblo de Israel por los pecados que el pueblo de Israel dice.
Nosotros cuando estudiamos con Guidón, volviendo a Guidón, fíjense qué chistoso cómo todo tiene una relación. Así como Guidón mata a un ministro de Midian que se llamaba Oreb, Guidón, antes de salir a la guerra, le pregunta al malaj y le dice, yo quiero estar tranquilo, quiero que me des una señal que tú eres un malaj de Hashem y yo no estoy viendo visiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a poner un pedazo de tzemer, te voy a poner un pedazo de lana. Que llueva, que caiga tal, pidió Guidón, sobre el pedazo, nada más, sobre todo el otro, lo que está alrededor de la lana, que no caiga tal. Y sobre lo otro, que una cosa que esté seca. Y después, que sea al revés. ¿Qué pidió Guidón? Tal. Entonces nosotros en su momento, cuando estudiamos en Shoftim, hablamos un poquito más profundamente qué es tal. La palabra tal, ¿cuánto suma en Gimatria? Suma 39. ¿Qué nos recuerda el número 39? Dos cosas, las 39 melajot de Shabbat y los 39 latigazos que se le tenía que dar a una persona cuando transgredía cierto tipo de averot de Malkot. De hecho, hay una costumbre hoy en día, Erev Kippur, que un hombre golpee simbólicamente a la otra persona 39 golpes aquí en la espalda para decir si es que transgrediste alguna de las averot de Malkot, que este Malkut sea, te redima de los castigos que deberías de recibir. Ahora, nosotros dijimos que tal en arameo quiere decir maldición. Entonces nosotros explicamos que la palabra tal es bendición o es maldición, según en el contexto que la persona lo maneje. ¿Por qué decimos, por qué tal? Bueno, tal en arameo es maldición porque es maldición, pero aparte tal nos recuerda unas maldiciones. Tal suma 39. ¿Quién tuvo 39 maldiciones? Adán, Javá, la víbora y la tierra. Adán recibió 10 maldiciones cuando comió del Etzadat. Javá recibió 10 maldiciones cuando comió del Etzadat. La víbora recibió 10 maldiciones cuando comió del Etzadat. Y a la tierra recibió 9 maldiciones, no 10 maldiciones, por haber producido una situación así. De hecho, Rashi dice que la tierra ya se la tenía esperada desde antes, porque cuando Hashem en el tercer día de la creación le dijo a la tierra que tiene que generar árboles, que el tallo sepa igual, que la fruta sepa igual que el tallo, el árbol se equivocó y no hizo caso. Y la tierra, perdón, se equivocó y no hizo caso. Y el tronco no sabe hoy en día, es decir, el tronco de la pera no sabe como la fruta de la pera, sabe diferente a la fruta de la pera. Entonces, por eso Hashem dijo, bueno, cuando Adán y Javá pequen, va a ser la terminación del castigo. Y en verdad la terminación del castigo fue con Caín, porque Hashem le dijo a la tierra, por culpa que tú absorbiste la sangre de Hebel, ya no hay recuerdo de Hebel. Obviamente que esto requiere de un análisis filosófico. La tierra no tiene Bejira Hofshit, la tierra no tiene libre albedrío, la tierra no escoge si quiere sacar el árbol con el tronco, con el mismo sabor de la fruta o no, y mucho menos cuando la Torá decide llamar a la tierra tierra, Eretz, dicen Jajamín, porque raza, porque la tierra corre para hacer la Sotretzona Vino Shevashamay. Hashem lo que quiso decir es que en el mundo hay potencial de hacer cosas buenas y de hacer cosas malas, y está en manos de la persona que la persona escoja qué es lo que la persona quiere hacer. Cuando venga el Mashiach, la Tejiat Metim, cuando revivan los muertos, ¿cómo va a ser? Dice el pasuk en Ishayahu, Kital Orot Aleja Akitzu Berranenu Shochne Afar. Ishayahu dice que cuando venga el Mashiach Bezrat Hashem muy pronto y se revivan los muertos, ¿cómo van a revivir los muertos? Con tal, con rocío se va a revivir los muertos. Entonces, vemos nosotros de que cuando nosotros decimos morida tal, Bezrat Hashem, vamos a decir ahora, en Shemini Atzeret vamos a empezar a decir Mashiva Ruach morida Geshem, porque en Israel tiene que llover en invierno nada más. Pero cuando se cambia, en Pesach y nosotros decimos morida tal, es porque en Israel no llueve en verano, es un simán de Kelalá. Pero morida tal, todo el tiempo hay morida tal. Y cuando cuando Guidón pide esa señalización, Hashem no hizo que no llueva sobre la tierra, que llueva nada más sobre la lana. Llovió menos sobre la tierra y llovió muchísimo sobre la lana, porque Hashem nunca va a parar que no caiga tal. Cualquier persona que le pida a Hashem, haz que no caiga tal, Hashem no le va a hacer caso. A Filo Eliyahu Naví tampoco Hashem no le hizo caso. Entonces,
En resumidas cuentas, lo que acá está dando una idea a Boreolam Eliyahu Hanaví es: no seas egoísta y no pienses que la naturaleza nada más va a servirle a la humanidad si la humanidad respeta las leyes que Hashem puso. La naturaleza va a seguir sirviéndole a la humanidad porque Hashem quiere que exista una humanidad, aunque sea esa humanidad pecadora. Y es muy lamentable y Hashem tiene que mandar algún tipo de cachetazo a la gente para que se dé cuenta, el ritmo de la vida tiene que seguir funcionando. Hashem no quiere, Hashem nada más en el Mabul hizo esa destrucción y después juró que nunca más va a haber un Mabul, aunque la gente no se comporte como se tiene que comportar. Y dijimos la semana pasada que esa cosa entre Noah y Eliyahu, que hay un Oreb y aquí hay un Oreb, que aquí hay mucha agua, que aquí hay poca agua, es porque indirectamente entre Eliyahu y Noah había un denominador en común que es: no te estás preocupando demasiado por el resto de la gente. A Noah dijimos, Noah fue un gran tzadik. La Torah dice, Noah ish tzadik tamim haya bedorotav, eta elokim italech Noah. Y finales de Bereshit, antes de empezar Noah, el pasuk dice que Hashem se consoló y se quedó tranquilo de lo que había hecho un mundo con tanta maldad y con tanta cosa, porque nació Noah. Y Noah fue como esa chispita de iluminación dentro de un mundo tan malo, pero eso no tiene nada que ver con que Noah no tuvo la conducta que tuvo Abraham Avinu. Por eso, en Ishayahu, cuando hablan de Noah, cuando hablan del Mabul, le dicen Menoach. Menoach son las aguas de Noah. El Mabul tiene el nombre de las aguas de Noah porque Noah no rezó para que no haya Mabul. Y nosotros dijimos en su momento, no porque Noah era una mala persona, sino porque Noah pensó y Noah supuso que no tiene ningún valor su tefilá. Ya el decreto está hecho, ya hace 120 años él está construyendo la teba. No tiene ningún sentido que yo haga tefilá. Y ese es un error, porque la tefilá del yudí tiene un valor muy, muy fuerte y nunca tenemos que subestimar la tefilá de un yudí. Y mañana, Besat Hashem, que vamos a hablar de Yom Kippur, les voy a contar un cuento que pasó. Bueno, la persona que lo contó dijo que a él se lo contaron en el Elul del 5769 y pasó esto 2 años antes. Pasó en el 5767. Maaseye allá del poder de la tefilá de una mujer. Eso lo vamos a decir Besat Hashem mañana. Bueno, entonces, para cerrar esta idea del Oreb, vamos a concluir con lo que el Oreb y el Kelev, que ambos se parecen en hacer cosas que hicieron en contra de la ordenanza de Hashem. El Oreb tuvo zehut de vivir porque en un futuro iba a hacer una cosa buena, que es traerle de comer a Eliyahu Hanaví. Y el Kelev también tuvo un zhut de seguir viviendo, porque gracias a que los clavim, a que los perros no ladraron cuando vieron el Malach HaMavet en Mitzrayim, y los clavim presienten el Malach HaMavet luego, y cuando está el ángel de la muerte en la tierra, los perros luego ladran, y Hashem se fijó en el gesed que hicieron los perros, que los perros no ladraron. Entonces, en premio a eso, a Kadosh Baruj Hu le da la obligación al Yehudí que cuando hace una shejitá que le sale mal, o cuando hay una nevelá, se le da de comer a los perros siempre en el futuro. Ok. Noah manda al Oreb y después manda a una Yonah, a la paloma. Y la palabra Yonah no aparece directamente acá, pero Yonah es el hijo de esta señora viuda, que la señora viuda lo rescata en la casa. Y Yonah, más adelante se hace Naví, que en Melahim Bet va a aparecer el nombre Yonah Ben Amitai. Y ahora, el lunes, vamos a leer en Minjá la Haftará de Yonah, que Yonah, con ese carácter tan bueno que tiene para ayudar al pueblo de Israel, se niega y no quiere ir al Shlihut que Hashem le manda, sabiendo que merecía morir, porque un Naví, Shekobeshet Nebuato, un Naví que recibe una nebuá y no hace caso, Hayab Mitá. Y Yonah dice, yo prefiero morirme y no hacer un kitrug al pueblo de Israel, que yo y un montón de Neví me estamos diciendo Nebuot para que el pueblo de Israel haga teshuvá, y los judíos no hagan teshuvá.
Y si yo voy a ir a Nínive y los de Nínive van a hacer teshuvá, en el Shammai van a decir, mira, estos goín de Nínive en 2 minutos hacen teshuvá y los judíos les están duro dale diciendo y no hacen teshuvá. Entonces Yoná no quiere hacer lo que Hashem le manda y se sube a un barco que va hacia Tarshish y todas ya se saben la historia, que se aparece una tormenta durísima y Yoná le dice a la gente del barco, échenme. La gente del barco le dice, ¿cómo te vas a dormir? Benadam, Malehan y Ram, Kun Keral Elohim, que es la base de las Selijot que se dicen en los días de Selijot y también en Yom Kippur. No te quedes dormido, despiértate, llama a la Hashem. Y Yoná dice, yo no voy a hacer tefilá porque yo sé que esto es mi culpa, échenme al mar. Van a ver que si me echan, la tormenta se calma. Y así dice el Midrash, que lo sacaban del barco y la tormenta se calmaba. Lo regresaban al barco y la tormenta seguía. Entonces, era gente, obviamente que nadie va a asesinar así a una persona. Viene un Dag Gadol, así dice el libro de Yoná, y se traga a Yoná. Yoná está muy cómodo en la panza del Dag Gadol, entonces Hashem la llama a la esposa del Dag Gadol, a la Dagá, que estaba embarazada, para que el Dag Gadol lo vomite a la Dagá Gedolá, y ahí estaba muy apretado porque tenía los Dagim ahí, Gedolim apretándolo, entonces él hace una tefilá muy hermosa dentro del pez hembra y le asume su responsabilidad de ir a la ciudad de Nínive y va a la ciudad de Nínive y le dice a la gente de Nínive que tiene que hacer teshuvá, una teshuvá estilo Goy. Si uno estudia la Haftará de adentro va a ver que no es una teshuvá tan completa porque ellos eran muy ladrones. Entonces regresaron lo que habían robado, lo que tenían en la mano, lo que todavía no habían usado, de lo que habían robado, regresaron. Lo que tenían en los depósitos de las cajas fuertes, no regresaron nada. Pero Hashem llama a eso teshuvá también, y obviamente la ciudad de Nínive, Lonita Pejet, no se destruye. Yoná se pone muy mal porque ve eso. Y la verdad es que el libro de Yoná termina muy abierto, porque Yoná está observando, hay un sol muy fuerte, Hashem le manda un kikayón, una planta para que la proteja del sol, vienen unos gusanos, se comen esa planta, y Yoná dice, no puedo más, me estoy muriendo de calor, Tov motimi hayai, prefiero morirme a estar, a tener este sufrimiento, de este acaloramiento tan grande. Entonces Hashem le dice, Jaraleja al kikayón, ¿te duele que ya no tienes el kikayón? Entonces Yoná le dice, Jaraliat Mavet, claro que me duele, me estoy muriendo de calor, no puedo más. Entonces Hashem le contesta, ¿y a ti te duele algo del kikayón? Que por el kikayón tú ni siquiera te esforzaste, y en un momentito apareció y en otro momento desaparece, y tú estás esperando que a mí no me duela que se muera la gente de Nínive, que son mis criaturas. Y así termina Yoná. Eso es el mensaje que Hashem nos quiere decir a nosotros en Yom Kippur con Yoná, que te duela de las otras personas también, no nada más tienes que ver tu dolor personal, tienes que preocuparte también del dolor de las otras personas. Ok, eso es Yoná. Yoná es el chico que es el hijo de esta señora viuda, y que después de un tiempo que Eliyahu Anabí vive con esta señora en la ciudad de Tzorfat, el chico se enferma y Yoná lo revive. Esta es la segunda llave que agarra Yoná, que no pertenece a la humanidad. La llave de revivir muertos es una llave que nada más es de Hashem. Y la llave de la lluvia nada más es de Hashem. Pero Eliyahu Anabí tiene palancas en el Shammai, y Eliyahu Anabí revive a este muchachito que es Yoná Anabí, y que se va a hacer Yoná Anabí, y que va a tener esa midá parecidísima a su revividor, no sé cómo se dirá, al jajam que le devolvió la vida, que es Eliyahu. Eliyahu lo vemos como una persona muy celosa, muy fuerte de carácter, y emet, muy amití. Eliyahu, el mismo Boreolán, cuando habla con Eliyahu, le dice a Eliyahu que tú eres una persona que siempre dice la verdad, tú eres una persona muy sincera, no nada más sincera, sino persecutora de la verdad, estás buscando todo el tiempo la verdad. Y Yoná, ¿cómo se lo describe a Yoná? Yoná ben Amitai, y no todos los jajamín piensan que el papá de Yoná se llamaba Amitai, sino dicen la midá de Yoná era una midá de Emet. Por eso se llamaba Amitai, porque él era una persona amití, era una persona emet. ¿De quién otro se destaca la midá de emet? De Jacob Avinu, ¿no? Hay un pasuk en Jacob Avinu que dice
Titen Emet le Jacob, Gesed le Abraham. Y en el Rashi de la Parashá de Jukotai, cuando la Torá habla sobre las maldiciones que van a caer al pueblo de Israel, la mitad de las maldiciones de Kitabó, dice el pasú de Zaharti, un minuto, ¿dónde lo tengo aquí? De Zaharti et Briti Jacob. Cada vez que necesito algo no lo encuentro. Bezaharti et Briti Jacob, Beat et Briti Yitzhak, Beet Haaretz Eskor. Dice Rashi sobre este pasuk. Ketiv Malé. Aquí Jacob está escrito con Vav. Hay 5 lugares que Jacob está escrito sin Vav. Y hay un lugar que está escrito con Vav. Y con Eliyahu Anabí es al revés. ¿Qué relación hay cuando nosotros decimos en el pasuk Inea Anoji Sholeach Lachem et Eliyahu Anabí? En todos los lugares Eliyahu está escrito con Vav y en un lugar Eliyahu está escrito sin Vav. Dice el Midrash y lo trae Rashi, agarró Jacob la Vav, se robó Jacob la Vav de Eliyahu y le dijo Jacob a Eliyahu, yo me voy a quedar con esta Vav hasta que tú vengas a redimir al pueblo de Israel. Eliyahu Anabí no es el Mashiach, pero Eliyahu Anabí es el que avisa cuándo va a venir el Mashiach. Así es el pasuk. Inea Anoji Sholeach Lachem et Eliyahu Anabí, Lifnebo Yom Hashem Agadol Beanora. Antes que venga el Mashiach, Eliyahu Anabí va a venir a avisar que va a venir el Mashiach. Eliyahu es, como decimos, Eliyahu es el Mebaser a Geula, Eliyahu va a avisar que viene el Mashiach. Hay una relación, hay una conexión entre Jacob y Eliyahu. ¿Cuál es la conexión? La Vav. ¿Y cuál es otra conexión que tiene Eliyahu con Jacob? Los dos, junto también con Yonah, que también aparece aquí, los 3 son prototipos de la verdad. Son prototipos de defender la verdad a como dé lugar. Ahora, Jacob, a diferencia de Eliyahu Anabí, aunque era una persona, Ishtam, Yoshevo Alim, sincera, correcta, cuando él vio una necesidad que hay que hacer alguna situación X, de cambiar un poquito la verdad, o hacer algo que parezca que hay que cambiar la verdad, porque esa es lo que se necesita, Jacob lo supo hacer. Jacob no se quedó cuadrado, como yo soy un Ish Emet, yo no puedo y nunca voy a mentir. Si necesito mentir porque para mentir voy a salvar la vida de alguien, o si necesito mentir porque necesito las verajot, porque si no van a caer en manos de un Esabarrayá, me presto para eso. Simplemente, mi mida es Emet, pero Jacob tuvo la visión más grande que Eliyahu Anabí, de poder medir cuándo el Emet es Emet y cuándo a veces el Emet es no decir Emet, cuando se necesita y cuando se requiere, que por ejemplo en las verajot de con Esab, cuando él se lleva esas verajot que aparentemente parecen Anojí, coma, Esab bejoreja, que sí mintió, que no mintió, sí se prestó, no se prestó. Y a Filu Aji, en esa situación, Jacob sigue llamándose Titene Metle Jacob, la mirada de Jacob. Es decir, que la verdad tiene que ser defendida a como dé lugar, sí, mientras otra persona no sea lastimada por defender mi verdad. Si por defender una verdad yo lastimo a otra persona, estamos hablando no una verdad de religión, sino vamos a decir una verdad de mi postura. Si por defender mi postura otra persona sale lastimada, en ese momento yo tengo que cambiar de postura. Alágicamente, si por decir la verdad voy a la boda de la novia y la novia está horriblemente fea, y tengo que decir la verdad, como dice Bet Shammai, y entonces Bet Shammai dice, no digas nada, no digas que está fea, di, Kalá que Mosheí, la novia es como es. ¿Cómo le vas a decir a una novia? ¿Cómo me veo? ¿Cómo eres? ¿Te ves? No, eso no es ninguna alabanza. Hay que decir, Kalá nada, baja sudá, así dice Hillel. Es una fea horripilante que... Dile igual, Kalá nada, baja sudá, porque mutarle ya no... En este caso, como es una novia, sí puedes mentir. Hillel era un mentiroso. No, Hillel no era un mentiroso. Pero Hillel tenía la madrigá de midad de Gesed, que para Gesed a veces tienes que mentir. Y es una mitzvah mentir. En algunos casos es una mitzvah. No sé si uno
vive junto a un ojalá que nadie viva, ¿no? Pero si vamos a inventar un caso utópico, que mi vecino es una persona que lo busca la policía, y a mí me golpea la puerta la policía y me dice, ¿su vecino es el señor fulano de tal? No. ¿Y usted sabe que es un delincuente? Para nada, él no es ningún delincuente, es una persona buenísima, yo la conozco, es muy amable conmigo. A lo mejor tengo que mentir porque tengo que salvar la neyama de otra persona. En ese caso, no hay una verdad absoluta. A veces hay que cambiar un poquito las cosas. Ok. Cuando nosotros vemos que existe aquí una situación con Eliyahu Anabí, que por un lado está el Oreb, que es lo opuesto a la bondad, y por otro lado está el Tal, que es una bondad completa y absoluta. Vemos aquí otro factor más, que es el tercer factor, que es muy importante, el nombre Yonah. Yonah es Yud Vav Nun Hei. Yud Vav Nun representó un reinado en el pueblo de Israel. Yaván. ¿Cuál? Yaván. Yaván, el reinado de Grecia. ¿Qué hizo Grecia? Grecia impurificó todos los aceites menos un aceite. ¿Qué tiene la señora esta en su casa nada más? Harina y aceite. Poquito aceite. Así como había poquito aceite en Hanukkah, poquito aceite tiene esta señora. ¿Qué es Yaván? Yaván es Noi. Cambiemos las letras. Nun, Vav, Yud. ¿Qué es Noi? Noi en hibrid quiere decir belleza. Porque Yaván desciende de Yafet. Yafet, el hijo de Noah, recibió como verajá cuando cubrió la desnudez de su papá junto con Shem, que los dos, Joranit, Verbata, Biem, Loraú, fueron para atrás y no vieron la desnudez del padre. Hashem premió a Yefet porque ayudó a Hashem a cubrir a la desnudez del papá y que no pase vergüenza. Entonces, ¿qué le dijo Hashem a Yefet? Yaft Elohim le Yefet, Veishkon veoale Shem. Yaván, el mundo hoy tiene la verajá o la grandeza de ser artísticos. Pueden hacer arte, pueden dibujar muy bonito, hacer paisajes muy bonitos, crear cosas muy bonitas, todos los artes. La Torah no está peleada con el arte. ¿Cuándo no está peleada con el arte? Mientras el yofi, mientras la belleza esté, ¿cómo se dice? Subyugada, eso, gracias. Subyugada a Hashem. Los Yudim no estamos peleados con la belleza. La Torah habla muchas veces de mujeres bellas, de hombres bellos. Yosef era Yefe Toar, Yefe Maré, Absalom era guapo, pero esa guapura siempre tiene que estar subyugada debajo de lo que es la parte espiritual de la persona. Es bonita la belleza, es muy bonito. O sea, ver cosas bonitas, vivir en una casa bonita, ser una persona bonita, tener kelim bonitos. No dice la Gemara que hay tres cosas que marjidim da'ato shel Adam, que hacen que una persona se sienta cómoda, se sienta feliz. Vivir en una casa bonita, tener muebles y utensilios bonitos, estar casado con alguien bonito, son cosas que a uno lo hacen sentir bien. Está bien, pero eso es mientras hay un factor que sea lo más importante, que es tener la parte espiritual. Sheker ajen bebe la yofi. Lo importante que es, Isha irat Hashem ititalal. Si está, como dice ahí en Mishle, Nezem Zahav Be'av Hazir, Isha Yafa Basaratam. Una mujer bonita, pero que no es una buena persona, es igual que agarrar un arete y ponérselo en el hocico de un cerdo. ¿Qué valor tiene ese arete? El arete de por sí es muy bonito, pero si está en el hocico de un cerdo, ¿de qué sirve el arete? De nada. Es lo mismo ser una persona guapa y no tener adentro buenas midot. Yaván, Noi, Yonah. ¿Qué es Yonah? Yonah es la paloma. Yonah es el Naví, pero Yonah también es una paloma. ¿Qué es una paloma? Una paloma es Yaván con Hei. Una paloma es agarrar la parte física y ponerle una Hei. La Hei es el nombre de Hashem que representa el Olam Hazé. Kibeka Hashem Tzur Olamim. Hashem, cuando dice Behi Baream, Behei Baream. Hashem creó el mundo físico con la letra Hei. ¿Por qué? Porque la letra Hei es como una Dalet con una Yud.
La Dalet representa los 4 puntos cardinales, que es la parte física, y la Yud es la presencia de Hashem en este mundo. La segunda explicación por qué la Hei representa este mundo es, porque la Hei, la forma que tiene la Hei es que si uno se cae, después tiene una entrada por donde regresar. La Yud es chiquitita, el Olam Haba accede poquitas personas tienen Olam Haba. La Hei, en el mundo material donde nosotros estamos, Kinafalti, Kanti, cuando te caes por un lado de la Hei, puedes regresar por el otro lado donde está la Yud. Y la Yud está, la Yud de Kibeka Hashem Tzur Olamim es Yud Kei, la Yud representa el Olam Haba y la Hei representa el Olam Hazeh. Yonah representa al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel se compara con la Yonah? Porque dicen los Jajamim que la Yonah, cuando sabe que se la van a comer, cuando la van a degollar, le van a hacer shejitá, no se queja, no llora, no hace relajo. La gallina, cuando se da cuenta que ya la van a matar, empieza a ponerse muy nerviosa. La Yonah no sabe que esa es Retzon Hashem. ¿Qué dice la Yonah en el Perek Shirah? ¿Qué le trajo la Yonah a Noah cuando fue el Mabul? La primera vez. ¿Qué le trajo? La hojita de oliva. Alezait, muy bien, le trajo una hoja de olivo que sabe amarga. ¿Y qué dice el Perek Shirah? ¿Qué le dijo la Yonah? Te traje esto para decirte algo. Prefiero yo comer amargo en manos directas de Akadosh Baruj Hu y no depender de seres humanos. Y ya después, la próxima vez que lo mandó, ya no volvió más la Yonah, y ahí Noah se dio cuenta que ya se puede bajar de la teba. Entonces, la Yonah representa la emuná en Hashem. La Yonah representa el bitajón en Hashem. La Yonah representa al pueblo de Israel con esa fidelidad. Dicen que la Yonah, las palomas tienen ese detalle que cuando la pareja la abandona o se muere o no sé qué, no se vuelve a parear con otro palomo. Así se quedan. Y también el palomo, si desaparece su paloma, así se queda viudo de por vida. El pueblo de Israel representa lo mismo. Tenemos esa fidelidad con Boreolam que no lo vamos a cambiar por otro Hashem, ni Hashem nos va a cambiar a nosotros por otro pueblo. Eso es lo que indirectamente la letra Hei nos quiere enseñar. Otro punto de la letra Hei que leí que está muy bonito y va mucho con las mujeres, pero no tiene nada que ver con los nombres que nosotros tengamos, aviso. La letra Hei, que representa el Olam Hazeh, es la parte física, dice el Zohar, tiene una capacidad de reproducción. Todas las Imaot que se llamaron con Hei, hasta que tuvieron un nombre que era con Hei, pudieron tener un bebé. Bueno, menos Rivka, que Rivka tiene Hei en ella y ella también era estéril. Pero Sara, ¿cuándo pudo tener un hijo? Cuando le pusieron una Hei. Abraham, ¿cuándo pudo tener un hijo? Cuando le pusieron una Hei. Rachel no podía tener hijos, fue y le dio a Jacob una señorita que se llamaba Bilha, que tiene doble Hei, para que sea en su lugar. Después Rachel tuvo, y Rivka igual después tuvo, aunque tenía la Hei. Pero la Hei indirectamente tiene esa fuerza de, no, eso no quiere decir que si mi nombre no tiene Hei, ni la mayoría de los nombres no tienen Hei, no tienen nada que ver, pero así dice el Zohar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos decir aquí, digamos, para cerrar todo esto es de que otro punto importante también del Shemen. El Shemen, Shin Mem Nun, viene, bueno, se parece mucho al número Shmone, y el Maharal de Praga dice que el número Shmone es Meala Teba. El 6 es naturaleza, porque las cosas físicas tienen 6 lados. 7 es incluir divinidad dentro de la naturaleza, el día 7, el año 7, 7 veces 7, pero el número 8 es Meala Teba. El Brit Milá se hace en el día 8 porque es arriba del Teba. El Shemen, que representa, que se podría relacionar la palabra Shemen de aceite con Shmone, es la capacidad que tiene el Yehudí de no meterse con los goyim, de estar arriba de la naturaleza. Por eso el aceite tiene esa capacidad de que cuando se mezcla con otros líquidos, siempre se sube, no se mezcla, no logra mezclarse con los otros líquidos, ¿sí? Yonah lo que representa es y el Shemen, a lo mejor también podemos decir que el Shemen representa lo que es una vela. La vela, las mechas se pueden prender vía el aceite. Lo que representa es la capacidad que tiene el Am Israel de siempre subsistir
frente al Galut y siempre tener la capacidad de pegarse a la Torá y de poder continuar con ese linaje que tiene el pueblo de Israel. Entonces, por eso tanto con Noah como Eliyahu aparecen todas estas figuras. Bueno, con Eliyahu aparece también el Shemen, pero lo que representa es la capacidad que tiene el pueblo de Israel de seguir existiendo pese a cualquier circunstancia que parecería que va en contra de lo que es la naturaleza. El pueblo de Israel siempre va a seguir existiendo. Vamos a hablar ahora un poquito de este personaje que se llama Eliyahu Hanaví, que es muy controversial, está muy dudoso de dónde viene Eliyahu Hanaví. Aparece de la nada en el Perek Yud Zayin, después va a desaparecer principios de Melahim Bet, con una desaparición muy rara también, porque ninguna otra persona desaparece así, que vienen unas carrozas de fuego y se lo lleva. Hay machloket entre Hazal si realmente Eliyahu era una persona o era un malaj en forma de persona. Y hay diferentes opiniones que vamos a tratar de hacer un poquito de shalom entre todas las opiniones, ¿sí? Hoy en día hay gente, no sé, el Baal Shem Tov dicen que habló en algunas ocasiones con Eliyahu Hanaví, dicen que Rabbi Eliyahu Lopian, el autor del Lev Eliyahu, también tuvo un Gilui Eliyahu. Algunos jajamim opinan de que Rabbi Yosef Karo también venía a Eliyahu Hanaví a estudiar con él. La Gemara también habla de algunas personas, de Rabbi Yoshua ben Levi, que tenía conversaciones con Eliyahu Hanaví, que se lo encontraba Eliyahu en el mercado, cuando fue que le dijo qué personas de aquí tienen Olam Haba, etcétera, etcétera. Y Eliyahu va a Tzorfat. Gracias a Eliyahu se salva a esta señora, revive al hijo de esta persona, a Yoná. Vemos a un Eliyahu, una persona comprometida en ayudar a las demás personas. Y, otro punto que me olvidé de decir de Jacob, que tiene relación con Eliyahu, que es muy importante. La Gemara dice, Eliyahu, nosotros sabemos que Eliyahu, no se preocupe, doña, nos vemos mañana, Besat Hashem. Eliyahu Hanaví, ¿es ahora la clase de tu primo? Sí, pero no importa, no importa. Vamos, bueno, termino con la idea, sí, yo me quiero meter, Besat Hashem. Vamos a terminar con esto. La Gemara dice, Eliyahu, Jacob Avinu Lomet. Pregunta la Gemara, ¿cómo vas a decir que Jacob Avinu Lomet si el Pasuk dice que le hicieron un esped, que lo embalsamaron, que lo enterraron? ¿Cómo dices que no met? Entonces el Rajam contesta no, porque hay un pasuk que dice, que relaciona a Jacob con el pueblo de Israel, y dice que todo el tiempo que Jacob viva, Abzaró Bejaim, Abu Bejaim. Y Eliyahu también vemos que no se murió, porque tuvo una desaparición así un poquito rara. Entonces lo que quiere decir que no es una stira mamash, una contradicción, sino es una expresión de que todo el tiempo que el pueblo de Israel continúe con el linaje, es como si Abraham Avinu está vivo, como si Yitzhak Avinu está vivo, nada más que con Jacob, la Torá no quiso utilizar el lashon Bayamot, o Bayasef el Amab, no quiso utilizar eso, nada más se dio a entender que Jacob murió porque lo enterraron y porque lo embalsamaron y porque le hicieron esped, pero la Torá no utiliza el lashon de mitad, ni tampoco con Eliyahu Hanaví. Ok, nosotros queremos ahora hablar un poquito de este machloket que hay entre todos los jajamim, de dónde era Eliyahu Hanaví. Y es muy interesante porque el Midrash dice de que cuando estaban sentados los jajamim discutiendo de dónde era Eliyahu Hanaví, porque ¿cómo lo llamamos a Eliyahu? Tishbi. Otra cosa, ahora me acordé. Tishbi son las mismas letras de que si uno se fija, aquí traje el libro de Bereshit, pero no quiero perder tiempo en buscarlo. Cuando Noach manda a la Yoná para que vea, dice que Yoná se fijó si hay Yabeshet, y hay Yeboshet, si hay sequedad en la tierra para que pueda posar sus patitas. Y Yeboshet son las mismas letras que Tishbi. Tishbi y Yabeshet son las mismas letras. Esa es otra relación que también hay. Pero Mora, ¿qué queremos ver con todo esto? ¿Qué queremos ver? ¿La relación entre Eliyahu Hanaví y Yoná? ¿Y Yoná el Naví? ¿O la Yoná? No. Espérame que te voy a subir el volumen porque no te escucho.
No, lo que yo quería es relacionar Eliyahu con Noah. Y hay otra relación más. Y también con Yoná, porque la mandó a la Yoná, pero ahí Yoná es un ave y acá Yoná es una persona. Pero claro. También tiene esa relación. Okay. Y el Midrash discute de dónde era Eliyahu Anabí. No se sabe bien de qué Shevet. Algunos jajamim opinan que era un Cohen, algunos jajamim opinan que era del Shevet Gad, algunos jajamim opinan que era del Shevet Binyamin. Entonces, frente a toda esta discusión, dice que el Midrash trae toda esta discusión, dice el Midrash que aparece Eliyahu Anabí y dice, ¿qué tanto están hablando de mí si yo soy Mibne Banea Shel Rachel Ani? Yo soy de los hijos de Rachel, es decir, que él está asumiendo que es del Shevet Binyamin. Pero fíjense qué cosa, cómo los jajamim no aceptaron esa postura y le dijeron, ¿cómo? Tú no puedes ser que seas de Binyamin, tú tienes que ser un Cohen. ¿Por qué? Es decir, él está diciendo que él es de Binyamin y los jajamim le refutan y le dicen, te estás equivocado, tú no puedes ser de Binyamin, tú tienes que ser un Cohen. ¿Por qué? Porque los jajamim dicen, porque cuando tú fuiste a la casa de la Isha Tzorfit, le dijiste que te dé de su pan, desde lo que ella está haciendo. Si tú no fueras un Cohen, no tienes ninguna autoridad de pedirle que te dé de comer, porque si estás viendo que la señora no le alcanza ni siquiera para ella, hasta el punto que ella está diciendo que la cantidad mínima de pan que ella tiene es tan poquita, hasta el punto que si no come eso se muere, ¿cómo te atreves tú, alágicamente? Uno no puede ir a un lugar que la ciudad Einame Sape, que te va a lea. Si a alguien lo invitan a comer a una casa y sabe que esta persona no tiene para darle de comer, no puede ir. Porque es haram, es azur, ir a un lugar que le está sacando el pan de la persona. Entonces, si tú le pediste a la señora que te dé pan, significa que tú le estabas pidiendo a la señora que te dé afrashat halá. Entonces quiere decir que eres Cohen. Si no, no puede ser que le pidas pan a esta señora si no eres Cohen. Entonces, esto tiene que tener una connotación filosófica, que ya lo vamos a ver el miércoles que viene. Pero esta discusión que jajamim hacen tiene una connotación. ¿Por qué hay jajamim que opinan que él es de Shevet Gad? Porque el Zohar trae, el Midrash trae, que cuando nació Gad, Lea, ¿qué dijo Lea? Va Gad, Gad es va más alto. Entonces viene el Midrash y dice, él es Eliyahu Anabí, me va a hacer a Geula. Entonces, la opinión de que los jajamim que opinan que Eliyahu Anabí era de Shevet Gad es porque ese Midrash dice que cuando nació Gad es más alto, él me va a hacer a Geula. La opinión que dice que él es de Binyamin, que Eliyahu Anabí mismo está diciendo que es de Binyamin, es porque si uno checa la lista de las familias de Binyamin en el libro, en el Humash, uno de los hijos se llama Elías. Entonces él es Eliyahu Anabí, ¿se entiende ahí? Y los que opinan que él es un Cohen es porque él le pidió a la Isha Tzorfit o a la Isha Tzorfatit, algunos dicen así, algunos dicen así, que le dé jalá y la mitzvah de afrashat jalá, que nosotros hoy en día la quemamos y que hoy creo que hay una afrashat jalá, no sé, creo que para Zibuk, ¿no? Algo me llegó, creo que hoy hay una afrashat a las 5, hoy la quemamos, pero antes se le daba al Cohen. Entonces, la otra opinión, que era un Cohen, es porque el Midrash, como dice la Gemara, Pinhas de Eliyahu, que también hay que entender como Pinhas de Eliyahu o Eliyahu de Pinhas. ¿Quién vino antes, Pinhas o Eliyahu? Es decir, yo no puedo decir, ¿tú te pareces a mi hijo o mi hijo se parece a ti? ¿Cómo se dice? ¿Quién vino antes que el otro? Entonces, parecería eso que también está mal dicho. ¿Qué le contesta Eliyahu Anabí cuando ellos le empiezan a decir, no puede ser, eres Cohen, no eres Cohen? Les contesta, no, ¿cómo le contesta? Van a hacer un tinok, oto tinok sheyeled Mashiach ben Yosef, va a venir el Mashiach ben Yosef, y después Olhim le galot uba Mashiach. ¿Qué respuesta es la que está dando Eliyahu frente a esta discusión? Si él es Cohen, si él es de Gad o si él es de Binyamin. Y cuando ellos le contestan, ¿cuál es el punto? ¿Por qué jajamim aseveran que a lo mejor sí era Cohen? Porque una vez la Gemara en Masejet, no sé cuál Masejet, dice que Rabá se encontró con Eliyahu Anabí y estaban platicando en un Beta Jaim de Goim. Entonces,
si él fuera Cohen, no pudiera estar en el Betajaim de los Goim, pero contesta la Gemara no, porque los cadáveres de los Goim lo metameim. Entonces, dice Rashi, Pinjas ze Eliau, y ze Kashe, pregunta Rashi, Ayatzarich lichtov que Eliau ze Pinjas velo lefech. Enfrente a toda esta discusión, vemos nosotros que sí hay muchas cosas en común en que tiene Eliau y Pinjas, que es esa, el Kanok y Neti la Hashem, que lo hablamos un poquito, y vamos a dejar esto para más adelante en la discusión de Rabbi Lazar, Rabbi Neuriá, de qué Shevet era Eliau Anabí, y qué es lo que Eliau Anabí contesta. Y en esta discusión es interesante que aquí no se habla que Eliau era Pinjas. En la discusión de este Midrash, no dice que era, ¿qué Midrash es? Ahorita les voy a decir. Bereshit Rabá. No dice que Eliau era Pinjas. Y otro punto muy importante es que Eliau Anabí el día de mañana, la Gemara dice que cuando van a haber dudas de Alajot, a Eliau Anabí le van a preguntar, por eso dice Teiku, cuando hay cosas en la Gemara que no saben la respuesta, Tishvi y Etaretz Kushiot, Shelot de Kushiot. Eliau Anabí va a contestar todas las dudas que vamos a tener cuando él llegue. Besat Hashem, la semana que entra vamos a explicar bien todo este tema del linaje de Eliau y qué es lo que nos enseña a nosotros y por qué es importante que nosotros lo sepamos. Muchas gracias. Bye, Batzlaja. Gracias, Mora.